una premiere de un documental para celebrar el Día de la Hispanidad, por ejemplo. Y entonces nada, le damos la bienvenida, le decimos que tenemos unas redes sociales bien movidas, @sentircubano, lo mismo en Instagram, en Facebook, en TikTok, y ahora tenemos un podcast en nuestro YouTube también, un YouTube que es @sentircubano, y tenemos un podcast en cada semana donde traemos a un personaje de la intelectualidad, del arte cubano, así que les exhorto también a que entren y lo puedan ver. Le damos la bienvenida, le exhortamos a que paseen más allá de después cuando termine la presentación por la tienda. Esta tienda es una maravilla, ya pueden ver la colección de guayaberas que tenemos, es la más grande de todo Miami en forma, estilos y color, así que pasen también por ahí para que vean. Pero bueno, hoy lo que nos ocupa es la presentación de no un libro, sino varios libros. Cuando ella vino a verme hace una semana más o menos, y me dijo, no, yo creo que eso es licenciada en terapia, en terapeuta y en cosmetología y no sé qué. Digo, pero ¿y cómo entonces tienes todo esto? Es brillante la historia de cada uno de esos libros, y de verdad que, bueno, vamos a darla que ella presente cada uno de estos pequeños bebés que seguramente mucho le ha costado traerlo a la vida. Así que vamos a darle un fortísimo aplauso a nuestra escritora Noemí, que nos presenta varios de sus libros. Gracias, Ricardo. Yo le puse Chispito. Encantada de que estén aquí conmigo. Gracias, Ojito, que me compartió el aula conmigo un tiempo en la VER. Yoyito, que es mi amigo, lo conocí de años ya, que llevamos ya en las redes y en el aeropuerto y todo. Milvia, la esposa de él, Estelar, que es su compañera ahí ya, definitivamente. Carlos, nuestro vecino, que se ha portado también con nosotros, su esposa, de Cuba también. Todos somos cubanos, mi esposo que está aquí, el señor Efraín, que es el que hace el audio. Y bueno, básicamente esto es para contarles, que ustedes me pregunten cosas también, ¿no? Lo que quieran saber. Y yo contarle de cómo sucedió todo esto de escribir, que muchos ya tienen este libro, Vivir en Voz Alta. Tú fuiste de los primeros que me lo compraste, y en el aeropuerto. Y a ver, después fue cuando vino lo del COVID, que Pepe me empujaba a que los publicara. Y por fin los publiqué en abril del 22, creo que fue, del 22, sí, en abril del 22. Y luego, como me vino todo el problema de la diabetes, hice lo de las dietas, que me ayudó a bajar cantidad de peso, que son, Sano y Sabroso es de dietas terapéuticas, que yo tenía 214 de libras, y el azúcar estaba en 349, y bajé el azúcar con las dietas estas. En una semana bajé el azúcar a 150, me fue bajando, y ya me trato de controlar con eso. Es un poco difícil, siempre lo digo, porque comemos de todos los dulces y todas las cosas. Ahora mismo yo traje también, pero no traje dulce, traje todo saladito. Después se me ocurrió también porque me gusta la medicina tradicional china. En Cuba estudié acupuntura y aprendí a hacer las curas y sanar con estas cosas de los puntos, de la medicina. Aquí no lo puedo hacer con aguja porque no tengo la licencia, pero lo hago con acupresión, con shiatsu o con tuina. Y bueno, es un manual para aplicar en diferentes puntos que son importantes, que si quieren después estudiar más, ya esto es como un pie. Y ya luego, como muchas personas me decían que se habían quedado con deseo de seguir leyendo hice este otro. Si quieren, les puedo leer algún pasaje del libro, si gustan.
como es primera vez que lo ven, pueden coger ahí y mirar también. Por ejemplo, les voy a leer. Yo soy devota de la Virgen de la Virgen de Regla y de la Virgen de la Caridad, por supuesto, pero le hice unos poemas a la Virgen de Regla y a la ermita también le hice, que los tengo aquí, los publiqué en en el libro. Hay muchas fotos también bueno, voy a leerle uno de cuando un 14 de febrero Pepe quiso llevarme a ver la película Tacones Lejanos de Almodóvar, y era la época que estaba aquello de Súmate en el malecón con Robertico Robaina, que formaba los líos esos allá en el malecón. Entonces yo lo escribí aquí, puse: todavía recuerdo un 14 de febrero de 1992 cuando estrenaron la película en el Yara, antiguo Radio Centro. No veas lo que pasamos mi esposo y yo ese día. A Robertico Robaina se le ocurrió la idea de alborotar el malecón y coincidió con una gran fiesta de Súmate en la piragua. Cuando salimos del cine ni guaguas había. Mi tía me había regalado unos zapatos que compró en una tienda de los diplomáticos. Pues adivina, tuve que doblarle la parte de atrás y usar los tipos chancletas, porque caminamos desde Eli 23 en el Vedado hasta Villa Blanca y Palatino en el cerro para coger una guagua que pasaba a las 2 de la mañana y que solo nos llevaba hasta Caldevila. Allí después esperando la guagua que nunca llegaba y que nos llevaría a casita cerca del aeropuerto de Boyero, nos agarró un tremendo aguacero. En aquella parada de techo alto con tejas rotas nos agrupamos casi 15 personas para tratar de no mojarnos la parte de arriba. Hacía frío. Conclusión, llegamos a Murgoa a las 6 de la mañana, casi 7 cuando mi mamá se iba a trabajar. Llegamos todos desaliñados y destruidos, con lo lindos que salimos esa noche anterior, el 14 de febrero de 1992. ¿Cómo olvidarlo? Imagínate, si Miguel Bosé y Almodóvar supieran lo que pasamos para ver su película, seguro que nos compartirían un premio de ellos. Mi tía, que en paz descanse, estaba trabajando en la misión diplomática en Irak cuando mi tío Francisco, también ya fallecido, era el consejero comercial de la embajada cubana en Irak antes de la guerra. Una tarde, mientras estábamos sentados con mi tío viendo una entrevista de CNN que le hacía el dueño de la cadena, Mr. Turner, esposo de Jane Fonda, al innombrable. Ustedes saben quién es el innombrable, ¿verdad? Porque a mí no me gusta ni decir el nombre de ese señor. Bueno, resulta que le preguntó: ¿tiene su gobierno alguna representación en ese país? A lo que enseguida respondió el bicho de coco o cara de coco: no, ninguna. Entonces mi tío nos miró y nos dijo: ¿y nosotros qué pintamos? Al tiempo fueron muriendo de maneras muy raras el embajador y todos los integrantes de la misión diplomática en Irak, incluido mi tío Francisco Jorge Pérez Ripoll, que en paz descanse, que regresó en un ataúd después de dar 1000 vueltas, perdido 12 días desde Irán y hasta visitó Miami, y nosotros esperando el cadáver. Fue muy duro, muy repentino e inexplicable. Esta es la foto de mi tía cuando estaba en Irak. Esta foto de mi tía. Aquí tengo una foto del cartel del libro Tacones Lejanos. Y el poema que les decía de la Virgen de la ermita y eso, pero en la ermita de la Caridad, acá en el exilio, como le llaman los cubanos que nunca volvieron, porque era una época en la que cuando salías no podías regresar ni siquiera a hablar de Cuba. Hoy en día todo es más fácil gracias a todos ellos, que para mí son héroes y ya muchos han muerto, como mi padre y mis tíos y muchos otros que no conocí. Aquí se ve la fe tan grande de unos pocos al principio que ayudaron al difunto padre Monseñor Román a construir esta capilla con las donaciones de kilos en un principio. Gloria a Dios y a la Virgen y a todos los viejitos cubanos que murieron sin poder regresar, a los que no tan viejitos que se murieron, como mi padre Feliciano, que en paz descanse, mi tía Glorita, que en paz descanse,
con solo 56 años. Mi tío Alfredo, mi tío Heriberto, amén. Con cuánta angustia, tristeza en el corazón y añoranza, que hasta un pedazo del malecón nos dejaron como monumento a ese sentimiento reprimido de mirar al mar y pedir por un regreso que nunca pudo ser. Amén y amén. Eso fue lo que yo sentí cuando yo vi ese malecón, porque es una copia fiel. Tú te paras ahí, de verdad que te parece que estás en el malecón de La Habana. Entonces estos son mis poemas a la Virgen de Regla, Yemayá. Si no fuera azul, sería amarilla, o roja, pero también blanca, o verde y morada. Te amo, Yemayá, y amo a todos mis santos, celebrándote siempre. Amén. Hoy me vestiré de azul como tú, y sacudiré mis sayas como si fueran olas, y sé que no estaré nunca sola, porque siempre vas conmigo. Así me vista de rojo o de amarillo, para ti, mi madre Yemayá. Noche azul de Yemayá, donde te encuentras con tu hermana y salen a celebrar viviendo en nuestros cuerpos azules y amarillos, y formando el verde de la tierra que nos da la vida. ¿Por qué? Porque mi tía me decía, mi madrina, me decía a mí que la Virgen de Regla y la Virgen de la Caridad eran hermanas. Porque yo le pregunté, madrina, ¿por qué a veces ella está vestida de azul y otras veces la veo que está vestida de amarillo? Y ella me dijo, es que ellas son hermanas y se prestan las ropas. Y eso siempre ha sido como una incógnita, porque es verdad, de pronto la ves de azul y de pronto la ves de amarillo. Y bueno, esos pequeños poemas fueron los que yo le escribí a la Virgen de... Y aquí hay más historias y fotos mías, cuentos que hago yo que por ejemplo, este otro, yo por eso le puse sombras y luces, porque tiene sombras y tiene luces. Y dice, en 1990 estaba en Tropicana, estudiando danza, ballet, folclore e inglés. Pero sin contactos en Cuba es muy difícil bailar o actuar. Si no tienes un buen padrino o no estás con alguien influyente, es casi imposible. Recuerdo con malestar a un tal Elías que siempre quería verme desnuda en el camerino. Esta foto que está aquí chiquitica, es de lo único que me dejaron hacer en Cuba, la carroza de Tropicana. Hasta me pusieron debajo de una farola que casi me desfigura. Me salvé de milagro gracias a la Sarita, quien me llamó un momento antes de que la farola cayera justo donde estaba bailando. Cuba es una gran prisión y la vida allí es como en las cárceles. Mira la isla que hizo mi hermana, que ahí se ve. Lo peor es que muchas de estas personas se han colado aquí como el café, y no solo ahora, sino desde siempre. Mis historias son terribles porque las viví en carne propia. Así, en este libro, en este pequeño libro, he ido poniendo cosas que son reales, porque son vivencias mías, y que nadie se atreve a veces a decirlas, porque cuántas cosas, a mí me tiraron un camión arriba en Cuba una vez, a mí y a mi padrastro, cuando ellos vieron que yo estaba hablando de todas estas cosas. Mi prima, la que vivía en Madrid, ella cogía el tren de Atocha todas las mañanas, y el día que hubo el accidente, ella era la hija de ese que se murió de la embajada de Irak. Ese día ella supuestamente tenía que ir en ese tren, y ella se quedó en casa de una amiga de ella que vive en Madrid esa noche, da la casualidad, y no cogió el tren. De milagro también no cogió el tren. Pero ellos quieren siempre silenciar a las personas que saben un poco y hoy día ya es un poco más difícil, porque ya ellos se han quedado desmoralizados en el mundo entero, pero todavía tratan de seguir cerrándolo a uno. A mí misma, con todas estas publicaciones, cuántas cosas no me han hecho, porque me han querido boicotear las publicaciones en Amazon. Me han puesto unos comentarios que sin ton ni son. Hay personas que no tienen ni nombre y me han puesto abajo comentarios de desagradables que no vienen a... Pero bueno,
Pregúntenme, no sé. Pregúntame, me decía. ¿Cómo nació de ser una terapista a escribir? ¿Ese don lo tenías desde pequeñita? ¿Tenías la Desde necesidad niña, de...? yo recuerdo desde niña, yo escribía, lo que pasa que no los guardé, no guardé todas las cosas. Yo me acuerdo que yo escribí un poema a Vietnam, cuando la guerra de Vietnam, yo me acuerdo de niña, chiquita que yo era, y escribí. Y tengo muchos aquí, de los que yo escribí en este libro, desde jovencita. Y los llegué a publicar ya de mayor. Que a lo mejor ustedes piensan contra, pero mira los poemas que hacen a mí, a los novios, ¿no? Uno es para mi abuelo, el otro es para mi papá. Y los agrupé aquí de manera que fueran fáciles de leer y no canzones. Por ejemplo, les voy a leer este. Este que hice cuando me fui a vivir a Panamá, que dice: ¿te acuerdas de tantas cosas? Ya extrañas las calles y te parece hasta caminar por ellas. Son muchas, pero todas están en tus recuerdos. Cerca de la playa caminas confiada, cómoda, fresca y feliz por la Quinta Avenida, que pasan carros por un lado y para el otro. Vas segura, contenta, pues el sol va bronceando tu piel y la brisa te refresca la cara. Llevas la truza debajo de ese short que tanto te han criticado y que te quitas ya frente al agua. Qué azul está el mar, qué tranquilas las olas y qué bien puedes ver el fondo. Nada rápido, pues siempre piensas en los tiburones, las mantas o las picúas, pero cuánto disfrutas de esa sal del agua que te penetra en los poros. Sales y sientes esas miradas feroces e indiscretas que tanto te fastidian, pero no hagas caso. Tiéndete debajo del sol, encima y cerquita del agua. Escucha ese sonido peculiar que viene y vuelve. Broncéate primero de un lado, luego del otro. Sabes que no hay mayor dicha que tomar ese tono. Y esos baños que vas alternando hasta cansarte. Y casi siempre te cansas atardeciendo, cuando el sol tiñe de naranja allá en el horizonte. Parece como si le tocara darse su chapuzón y te imaginas que también lo disfruta. Ya vas regresando, no sabes cuándo vuelves y te entristece un poco saberlo, pero estás satisfecha contigo y el recuerdo de ese mar, ese sol y hasta de esas arenas, a veces fastidiosas. Ahora hay muchas cosas nuevas, tan nuevas que te confunden y casi te atropellan, pero sales ilesa, sabes que tiene que ser así porque comenzó para ti una nueva vida. Adelante, muchacha, que es para ti. Mucho coraje, mucho ánimo y mucha voluntad. Ese me lo hice yo misma, dándome ánimo, pero le sirve mucho a muchas personas. Y entonces yo tuve que regresar. Yo aquí en Miami estaba desde el 84 estaba en Panamá. Y vine aquí a Miami en el 85, en enero del 85, porque mi papá estaba aquí. El cambio es brutal, a todo el mundo le pasa, porque y ahora peor. Y estando aquí, yo había estudiado computación, yo había estudiado matemática también en pedagogía, profesora de matemática. Pero si yo terminaba una carrera de medicina o algo, yo no iba a poder salir. Y entonces yo, en esa época no me gustaba, pero no. Mi abuela me decía siempre que le pasara la mano, que le diera masaje en la espalda, que ella tenía escoliosis. Y entonces vine a Miami queriendo trabajar como técnico de computación, que era lo que había estudiado, y fue frustrante porque las computadoras en Cuba eran de palo. Es así, no nada que ver con las de aquí. Las micros de aquí, mi tío me dijo: mira, esa computadora es para que la uses tú, dale, cógela. Y me llevó un cuarto que él tenía con la computadora y eso, y yo me quedé en blanco, porque no conocía nada de eso, de los cacharros grandes, eso que había en Cuba, una computadora chiquita aquí, imagínate. Y entonces, nada, me bajé tanto de peso, el cambio ese de Cuba para acá, que me dijo una amiga de mi mamá que si yo quería ser modelo, bailar. Yo le dije sí, claro, a mí me encantaba el artistaje también, Sagitario al fin. Y entonces me presenté en los violines
y enseguida me cogieron. Yo dije mentira porque dije que yo había bailado en Tropicana, todo eso es mentira. Pero bueno, había que decir alguna mentira porque si no, no te cogen. Y Juan de la Portilla, que era estricto, me cogió y Nito Quintela, que en paz descansen los dos. Ahí, para caminar y para moverse y todo, porque en Cuba tenemos la manera diferente de bailar. Y aquí es más, bueno, es una cosa profesional. Y eso fue lo que hice cuando vine esa vez, bailar y cantar, porque mi papá... Sí, ahí está en el libro, la historia de aquí está toda esa historia. Mi mamá se enfermó, mi mamá se empezó a quedar ciega. Mi tío, que era médico, comandante médico de la guerra de Vietnam, veterano, que ahora en estos días se celebra eso, me dijo, la enfermedad que tiene tu mamá se va a quedar ciega. Y yo con 20 años, imagínate que me dijeran eso. Mi hermano, el que hizo la isla, mi hermano que tenía 15 años. Y yo era que me pasaba la vida llorando, por todos los rincones me escondía y me ponía a llorar. Ahí está de testigo Nora Flavia, que ella me ayudó mucho con los médicos y eso. Ya no le gusta que yo diga eso, pero yo tengo que decirlo porque ella fue muy buena conmigo. Y nada, mi mamá le dije a mi mamá que yo quería regresar. En esa época, de verdad que aquí no se podía hablar de Cuba. A mí me decían que yo era comunista porque yo quería regresar para Cuba. Y vaya, horrible, aquí era pecado hablar de Cuba. Y entonces mi mamá me dijo, ¿tú estás segura que tú quieres regresar? Y yo, sí, yo quiero regresar. Y mi mamá hizo los trámites y yo regresé. Cuando llegué a Cuba fue peor, porque en Cuba decían que yo era de la seguridad del Estado. Y cuando empecé a pasar cursos otra vez de computación, que traté de incorporarme a estudiar, a trabajar, me dijeron que no me podían, porque yo no era confiable. No me podían dar trabajo en la computación, imagino. Y entonces empecé a estudiar por mi cuenta, en el barrio chino, masaje. Me metí en el Naval a estudiar por acupuntura, insistiendo. Y pasé los cursos del Naval. Y eso me ayudó mucho a trabajar, pero siempre lo tenía que hacer por mi cuenta, porque oficialmente no me daban nada, al contrario. Me daban de lado. Estaba marginada. Allá donde yo vivía, lo mejor que me pasó fue que conocí a Pepe, nos casamos en el 91. Y en esa época, imagínate, no había ni cerveza. Nada, ¿qué había? No había nada. Yo creo que guardo por ahí una toalla del Palacio de los Matrimonios, que es ridículo, de fin de siglo, que era la tienda, lo que quedaba del fin de siglo. Y nada, me puse a estudiar masaje, que era lo más fácil. Y ya cuando vine, ya yo tenía tremenda clientela, había salido en revistas y periódicos de Portugal, porque el embajador de Portugal se portó conmigo súper, me dio trabajo. Organizamos un evento de golf y de tenis. Y bueno, estoy por ahí tengo las revistas, está la reina Isabel afuera y yo estoy adentro. y nada, todo el mundo contento, pero ya me tocó venir otra vez para acá. Y vine, ya estaba como que pensando que no iba a poder venir, y ya mi papá se había muerto aquí. Pero bueno, estaban mis hermanos, que todavía, Ricky, que era con el que mejor me llevaba, que va a ser un año ahora que se murió. No, ya hizo un año, hace 2 años ya que Ricky se murió. Y estaba David, y nada, poco a poco después vino mi mamá, vino mi hermano Kiki, y ya. Y seguí estudiando lo que había empezado en Cuba, porque nada más que llegué un 29 de enero y el 4 de febrero ya estaba en The Praxis Institute y en inglés, porque ahí en esa época era en inglés. Y yo no era que sabía tanto inglés, pero cuando yo me presenté en el Miami Day para ver en qué nivel estaba, me dijeron que yo estaba en cuarto nivel. Y dije, bueno, pues tengo que aprovechar y estudiar porque no había otra, no voy a hacer otra cosa. Y nada, saqué el BOAR en el 2005.
junio 15 del 2005. Y en eso estoy. Ahora estuve dando clases ahí en la Bell, ahí en la otra esquina. Y sigo con una compañía de California que me manda clientes por un app. Lo que pasa es que me he complicado con problemas de salud y eso que he tenido. Y ya voy saliendo de eso, ya me quitaron ya los problemas que tenía. Pero es poquito a poco. No podía hacer fuerza, no podía porque era cáncer en la vejiga. Y gracias a Dios me quitaron, era chiquito y me lo quitaron a tiempo. Y no era invasivo. Y bueno, gloria a Dios y a todos los santos. Ya me hacen la citoscopía esa cada cierto tiempo para verificarme y ya puedo, ya enseguida el médico me dijo, ya puedes empezar a hacer todo, ya no tienes problema. Y entonces nada, lo que me queda es seguir ayudando a las personas que pueda con las dolencias que tengan. Pero tú sabes que aquí no se tiran mucho para la medicina natural. Aquí las personas quieren más la medicina de pastillas, creen más en eso que en la medicina natural. Y estoy tratando siempre de ir en contra de la corriente con eso. Y ya. Aquí tengo de mis propagandas también de los masajes y de los faciales, si quieren llevarse de esas cosas. Y no sé qué más quieren saber, qué me quieren preguntar. Me ha aportado todo ya. ¿Eh? Me ha aportado todo. No, a lo mejor hay algo que no les he dicho, no sé. ¿Quieren que les lea otro? Lee el poema, no a ver. El de las Torres Gemelas. Ese está en este libro. Y entonces yo fui a Nueva York 3 veces en aquella época. Y conseguí un juego de postales que habían ganado premios. Y las puse ahí en el libro. Esta no, porque esto es de cuando pasó lo del 9/11. Pero esta vista, donde quiera que tú te parabas en New Jersey, en Nueva York, tú veías las Torres Gemelas. Imagínate, eran icónicas. Y fue un golpe tan fuerte. Yo estaba en Cuba cuando eso. Mira qué linda. Esas Torres Gemelas. Y entonces hice un poema que se llama 9/11. Y dice, ay, si yo pudiera, respirando profundo, quitarle al mundo este dolor. Ay, si yo pudiera volverte a ver New York como eras, y erguidas dentro de ti, alumbradas como dos velas, esas 2 torres tan bellas. Por favor, New York, no te me mueras. Enciende el Empire State, el Chrysler Building, Madison Square, Wall Street, en St. Patrick's Shore, todas las velas. Y sigue tan alta, sigue tan bella. New York, New York. ¿Quién le iba a decir a John Lennon que un día un loco en New York lo mataría? ¿Quién iba a pensar que otros locos a esta ciudad sus torres destrozarían? Ni Spielberg lo pudo imaginar. Y derrumbadas en la jungla de asfalto hasta King Kong te reclama, porque a la Gran Manzana le cercenaron sus torres gemelas. Y lo más triste, con miles de personas inocentes en ellas. Ese es el del 9/11 que me dijo que lo leyera. Pero otro, por ejemplo, este es cortico y este lo hice. Había una señora aquí que trabajaba en la farmacia Luis, se llamaba Carmen, que ella decía que ella era mi mamá aquí en Miami. Ella era española de Valencia. Y yo supe en Cuba, ella me mandaba cosas a Cuba a través de mi prima que vivía en Madrid, se comunicaban y siempre me mandaba cositas porque ella se jubiló y se fue a vivir a España. Y entonces ella se murió, y a mí se me ocurrió escribir este poemita después, que le sirvió luego a mi tía que también se murió joven. Dice, en cualquier momento la vida te deja, o yo dejo la vida que dejas,
y dejando también te dejan. Así te quedas. O te vas con penas o sin ellas. Y miras al sol o a las estrellas. Ay, perdón. Y efímera, fugaz, se aleja, serena, pequeñita y errante como el ave que con el mismo plumaje ya no vuela, buscando alegrías y hasta quimeras. Ese también me removió cuando se murió una primita mía, porque imagínate, eso es como para la gente que se va. Y a ver cuál otro más. Ya Penélope con tantas lágrimas ahogó el hijo que te pedía, pensó en tu cara y en tus ojos brujos y quiso retenerte, quererte y no perderte. Pero el tiempo se va y se le colmó la historia, y con el deseo parecido al amor y los besos y el corazón partido, no te dijo adiós y se fue con otro nombre. Ese es otro. Que ahí podía haber puesto, se fue con otro hombre, pero no, le dije, bueno, no, le voy a poner con otro nombre. ¿Para qué voy a estar hablando? Que no es en específico a nada, es una idea que se me ocurre en un momento y no es a una persona en específico, lo escribo así. Y así, aquí hay muchos poemas, historias de Cuba. El primero que ha gustado mucho también es el de las Mansifat de mis 15. ¿Lo han leído? La Mansifat de mis 15. La Mansifat de mis 15. En Cuba, con gran dificultad, mi mamá me compró una tela blanca muy linda y me hicieron una maxifalda para mis 15. Recuerdo que eran 2 telas bellas para 2 vestidos hechos por la misma costurera de la difunta reina del carnaval, Georgette. Dicen que murió en un accidente y vivía por mi casa en 84 y novena. El blanco quedó precioso, muy sencillo pero elegante. Yo bajo protesta me colgué la orquídea del escote, ahí se ven las fotos. Con el tiempo la maxifalda se la presté a mi amiga Marisa para sus 15. Se la alquilé por 20 pesos a Talía, desaparecida en México desde 1989. Mi tía Norma la tiñó de azul cuando se casó por segunda vez, pues mi tío trabajaba en una textilera y quedó como nueva. En la foto de mis 15, de izquierda a derecha, están Marisa del Pasillo, Nena de 11, Alina de Pérez Ramírez, la que apenas se ve es Evelyn, la hermana de Moisés, 74 entre 19 y 21. Después la de los 15, que claro soy yo, y Lourdes detrás también, de 74 y 19. Por cierto, como su papá era piloto, me prestó unos zapatos blancos que eran descalzados detrás y la maxifalda los tapó todo el tiempo, por lo que nadie se dio cuenta que me quedaban chiquitos. Y está finalmente María del Carmen Ojeda, del peinado que le decían en medieval, becada como todas en Apelio Ramírez, que era donde estamos becadas. ¿Qué será de su vida? Tremendo shock tuve cuando vine a vivir a Miami en 1985 y vi que los muebles de la sala de mi tía Julita estaban forrados con la misma tela. Recordé lo caro que pagó mi madre por aquellas telas a una rusa amiga de ella, sin saber que eran telas con las que se tapizaban los muebles. Es esa la historia de mi maxifalda, que además la utilizó Marisa, Talía, y luego tenía mi tía Norma en su segunda noche. Ahora yo, ayer antier empecé, porque yo quisiera hacer una novela también, y empecé a hacerla. ¿Dónde está mi teléfono? Me hace falta el teléfono. Me hace falta el teléfono. ¿Por qué no sigue filmando con el tuyo, por si acaso? No sé, el mío ya no.